La ley está aprobada. La ley económica urgente, la ley de economía de Novoa, la ley de eficiencia económica y generación de empleo está aprobada en el registro oficial. Para Novoa esto es un triunfo, dice. Esta tiene 55 artículos que reforman varios cuerpos de ley, 10 disposiciones generales, 13 transitorias, 6 derogatorias y una final. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, también referida en ocasiones como la Ley Económica Urgente de Novoa, fue aprobada el 19 de diciembre del 2023 por la Asamblea. Chequen la fecha. Recibió una votación de 107 asambleístas, incluyendo RC5. Este proyecto de ley fue enviado por el presidente Novoa el 27 de noviembre del 2023. Hace un mes fue revisado por la Comisión de Desarrollo Económico Urgente de la Asamblea. Esta incluyó algunos cambios que las distintas bancadas legislativas pidieron que se las hicieran. Fue el informe de esta comisión el que llegó al Pleno y fue ya votado. El hecho de que esta fuese un proyecto calificado como económico urgente significaría que la Asamblea tendría 30 días para discutir, aprobar y negar. Si es que esta no lo hacía, en ese plazo habría entrado en vigencia tal cual como estaba remitido por el presidente. Uno de los principales cambios de este proyecto enviado por el presidente Novoa fue en el tema de la condonación de deudas tributarias, que decía que los familiares del presidente Novoa o de la República y asambleístas no puedan acogerse a este beneficio. Inicialmente, la propuesta del Ejecutivo incluía una amnistía tributaria con la que se buscaba que el SRI no cobrara intereses, multas y recargos a las deudas de contribuyentes, a cambio de que solo pagaran el capital que ya estaba vencido, máximo 150 días, hasta una vez que la ley sea publicada en el registro oficial. Sin embargo, de acuerdo con al mismo SRI, la exportadora Novoa bananera es la principal deudora del Estado por 89 millones de dólares. La bancada RC5 propuso el cambio al proyecto de ley que incluía a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad o autoridades y segundo de afinidad. Otra de las adiciones de la Asamblea a esta ley beneficia a las personas que tienen créditos educativos en el país. El texto dice: se dispone la remisión del 100% del interés y recargos generados por obligaciones de crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago. Los beneficios o beneficiarios de este régimen gozarían de 12 meses de gracia para el pago de sus obligaciones. Con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, el gobierno de Daniel Noboa espera recaudar aproximadamente 832 millones de dólares durante el año que viene. La fuerte ley, las reformas tributarias. Durante la discusión en el Pleno, la asamblea ponente Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y coordinadora de la bancada ADN, aseguró que este proyecto no representa un paquetazo, sino que más bien viene a alivianarnos a nosotros la carga fiscal y poner dinero en los bolsillos nuestros. Es una ganar-ganar. Para esto, la nueva ley se enfocaría en 3 terrenos, que son el tributario, el de generación de empleo a través de las asociaciones público-privadas y de las zonas francas. En el caso de lo tributario, además de lo anotado anteriormente, se destaca varios puntos de exoneración al pago del impuesto a la renta si es que se cumplen algunas condiciones, entre ellas a las nuevas inversiones productivas enfocadas en la transición hacia la generación de energías renovables, la producción, la industrialización, el transporte, abastecimiento y comercialización de gas natural o hidrógeno verde en el Ecuador. Eso sí, la exoneración al impuesto a la renta no sobrepasaría al monto total de la inversión.
Las inversiones enfocadas en turismo tendrán derecho a la exoneración al impuesto a la renta por 7 años. Este tiempo será contado a partir del primer año que esta inversión genere ingresos. La inversión deberá ser de al menos $100,000 y de ese monto el 10% deberá destinarse al turismo rural. Si es que una empresa generaría plazas de trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años y para personas que están obligadas a pagar pensiones alimenticias, se les daría una deducción adicional del 50% respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la seguridad social. El porcentaje subiría al 75% si es que las empresas ofrecieran trabajo a jóvenes recién graduados o que hayan egresado de una universidad pública o instituto técnico. Esto incluye a gente que salga de institutos pedagógicos, de artes y conservatorios superiores o de instituciones educativas públicas, municipales o fiscomisionales. El porcentaje de este 75% respecto al gasto de sueldos sobre los que se haya aportado a la seguridad social también se podrá deducir adicionalmente si es que las empresas contratan a personas que hayan cumplido con una pena privativa de libertad superior a 1 año, y esto también se aplicaría a cónyuges y parejas en unión de hecho de una persona que haya cumplido con su pena. Ahora también serían deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad generadora de la renta. Las operaciones comerciales de más de $500 deberán realizarse obligatoriamente a través del sistema financiero bancario. Giros, transferencias, tarjetas de débito, crédito, cheques o medios electrónicos, y de esta manera los gastos podrán ser deducibles para el IVA. Si los locales no entregan comprobantes de venta, facturas ya no serán clausurados. Eso sí, la multa por no hacerlo es de 30 salarios básicos unificados, aproximadamente $13,800. Los negocios tendrán 10 días para pagar. La multa. Para la asesora en lo político, público y equidad, Lorena Escobar, esta ley busca colocar un parche ante el déficit que tiene el país. La solución a este problema de liquidez que tiene el Ecuador, así como el de generación de empleo, no se va a solucionar con esta ley, sostiene, sobre todo cuando se sabe que el déficit fiscal proyectado para finales de este año es de $5,000 millones, es decir, el 5% del Producto Interno Bruto PIB. Bajo la perspectiva de Escobar, esta ley permite discutir varios temas que ayuden a generar otros ingresos, desde la corrupción en el sector privado del país al buscar manera de no pagar impuestos, hasta la necesidad de gestionar verdaderas reformas tributarias que exijan al sector financiero del país pagar impuestos que se conviertan en un flujo constante cada año. Hay que hablar también con urgencia de otros temas que quizás no sean del agrado de muchos, dice Escobar. Se refiere, por ejemplo, a la focalización de los subsidios a los combustibles, y para ello hay que aceptar que este subsidio se va a grupos de poder, grupos irregulares ligados al narcotráfico, a la minería ilegal y al contrabando. Lo que dice la ley sobre estas zonas francas, en el caso de estas, el proyecto enviado por Noboa se aprobó con cambios y ajustes en las definiciones de lo que estos serían espacios tipo bienes, servicios que se podrán ofertar ahí, así como la creación de un comité estratégico de promoción y atracción de inversiones CEPAI, encargado de verificar y emitir estas declaratorias de las zonas francas. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo define a estas zonas francas como el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional que, por efectos de esta ley, está sujeta a los regímenes de carácter especial determinados en materias de comercio exterior, aduanera, tributaria, financiera, agroindustrial,
tecnológicos y de tratamiento de capitales. En estas zonas se realizarían actividades comerciales y serán consideradas destinos aduaneros para que las empresas sean consideradas como usuarias y operadoras de este régimen. Debe estar instalada exclusivamente en las áreas declaradas como tal, zonas francas. Todo lo que se comercie en este espacio, mercaderías, bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales, unidades de carga y otros, estará considerado como fuera del país. Por eso estaría exento de este impuesto, de pago del impuesto y formalidades aduaneras. Las zonas francas no son nuevas en el país, ya que estuvieron vigentes hasta 2010. En este fueron reemplazadas por zonas especiales de desarrollo económico, SEDE. Entre 1991 y 2010 se crearon pues más de 20 de estos de territorios, incluso algunas siguen operando actualmente, como el aeropuerto de Quito, vigente hasta 2025. Las alianzas público-privadas, de acuerdo a esta ley aprobada, la ley dedica todo un capítulo a las alianzas público-privadas como un modelo para que se realice mucha de la obra que se necesita en el país. Para esto se crea el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, CIAP, y este comité estaría encargado de aprobar y expedir políticas, regulaciones, procedimientos, lineamientos, guías técnicas y documentos estandarizados para estas alianzas. Además, se mantendría la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, SIP, entidad de derecho público adscrita a la presidencia, dedicada a coordinar con las entidades delegantes de la Administración Pública Central la selección de proyectos de alianzas público-privadas. Estas alianzas estarían definidas como una modalidad contractual de gestión delegada de largo plazo entre una entidad del sector público y un gestor privado para el desarrollo o gestión de un activo público o la prestación de un sistema público. De esta forma, el sector privado asumiría riesgos y responsabilidades significativos durante la vigencia de este contrato. La modalidad de contratación para estas alianzas dependerá de lo que decida la CIAP. Para Lorena Escobar, asesora, si bien estas alianzas público-privadas son un punto importante de la ley aprobada, serían estas, no se van a dar de inmediato. Escobar considera que si bien se trata de salidas interesantes, las que propone la ley de eficiencia económica y generación de empleo son otras cosas que se necesitan para que la inversión se quede y llegue en el país. Hay otras urgencias como la seguridad. La gente se está yendo porque no hay condiciones en el país, que es considerado el quinto más violento del mundo. Terrible. También la falta de estabilidad política, habrá elecciones en un poco más de un año, y la inestabilidad jurídica ligada a la corrupción hacen muy difícil que beneficios como este tributario sean lo que atraiga la inversión. A esto, según Escobar, hay que sumarle algo más: la seguridad energética, es decir, los apagones. No ayudan a nada. Pero ¿por qué se presentó el proyecto de ley? Horas antes de presentado a la Asamblea, Juan Carlos Vega, su ministro de Economía, dijo en una cadena nacional: no hay plata, que la situación económica del país no genera empleo formal ni adecuado, por lo cual se vuelve una gran semilla para la inseguridad y la violencia. Textual. Además, dijo Vega, la legislación actual fomenta el empleo informal. Entre las preocupantes cifras que Vega dio sobre cómo el gobierno de Noboa recibe el país están: hay atrasos de 2.872 millones de dólares en los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los gobiernos autónomos descentralizados GAT y a otras instituciones. El déficit fiscal proyectado para finales de este año es de 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del Producto Interno Bruto, PIB. El
El riesgo país se estaba acercando a los 2.000 puntos, lo que esto implicaría que Ecuador no puede acceder a mercados de deuda y complica la atracción de inversiones. En la presentación del proyecto de ley, el gobierno dice que el objetivo de esta es fortalecer y rescatar la situación económica ecuatoriana a partir de la implementación de incentivos tributarios de inversión nacional y de extranjera y creación de empleo. Alega además que Ecuador enfrenta una situación económica adversa en materia de inversión debido a la falta de competitividad del marco normativo en relación a los países vecinos de la región. Este problema, dice la presentación del proyecto de ley, se refleja en que en los últimos 20 años Ecuador ha recibido menos inversión extranjera directa respecto a su PIB que sus países vecinos. Esta falta de inversión tiene un impacto negativo en la generación de empleo, por ejemplo, según el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Cada $1.000 millones invertidos en estos sectores en energía, transporte, agua, saneamiento generan en promedio 35.000 empleos directos en América Latina y el Caribe.